Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy, viernes 14 de noviembre. Estamos en la serie Escuchar a Dios. Hoy es el día 14 y este devocional se titula Dios sigue actuando. Dios sigue hablando, amados hermanos. Pase lo que pase. Hay veces en la vida en la que las cosas no son exactamente como nosotros quisiéramos. Estamos estudiando la vida de Samuel y bueno, nuestro personaje está pasando por un momento difícil. Resulta que él ha servido a Dios por más de 20 años. Él ha estado al servicio de Dios, dirigiendo al pueblo espiritualmente y también un poco políticamente. Y sin embargo, el pueblo ha pedido a otro gobernante, alguien que los dirija. Porque Samuel ya está viejo, sus hijos no andan en sus caminos. Samuel no le está pasando bien, ¿no? Sus hijos no andan en buenos pasos. El pueblo lo ha rechazado a él. El pueblo ha rechazado a Dios, que es peor aún. Y naturalmente las cosas no son exactamente como Samuel querría. Pero aún en esos momentos, amado hermano, aún en esos momentos Dios sigue hablando, Dios sigue actuando. Estoy seguro que tú y yo hemos pasado por esos momentos en que las cosas no son como quisiéramos. Nuestros planes quizá están no cumpliéndose, están pasando cosas que no teníamos previsto, a lo mejor personas nos han rechazado, a lo mejor proyectos han fracasado, a lo mejor nosotros mismos hemos desobedecido a Dios, a lo mejor nosotros mismos hemos tomado malas decisiones. Bueno, déjame decirte, amado hermano, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores de otros, Dios sigue hablando, Dios sigue actuando, Dios sigue amando, Dios sigue perdonando, Dios sigue teniendo planes para ti. Hay que escuchar su voz. De eso se trata toda esta serie de devocionales, de escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a reflexionar profundamente en eso. Cómo escuchar la voz de Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de distractores a nuestro alrededor. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú hablas, aún en medio de nuestros fracasos, Señor, aún en el medio de las circunstancias difíciles, cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, Dios, cuando ocurren situaciones que no teníamos previstos, que no queríamos, Señor. Tú sigues hablando, tú sigues actuando, tú sigues presente y tú sigues teniendo propósitos para nuestra vida. Ayúdanos a verlos, Señor, a escucharlos. En el santo nombre de Cristo Jesús, queremos escuchar tu voz, Señor, hoy. Danos un corazón dispuesto. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a 1 Samuel, capítulo 9. No lo voy a leer todo el capítulo porque es largo y porque, bueno, a partir de ahora la historia no se va a concentrar solo en Samuel. El pueblo de Dios ha pedido un rey. Hasta este momento hemos leído casi todo el libro de Samuel, casi todos los capítulos, desde el 1 hasta el 8. Pero a partir de ahora nos vamos a saltar varias secciones porque la historia se va a concentrar en otros personajes, sobre todo en Saúl, que va a ser el nuevo rey de Israel. Y bueno, esta serie nos estamos concentrando en la vida de Samuel. Por supuesto que vamos a mencionar a Saúl, es imposible no hacerlo, pero estamos concentrándonos en Samuel, en la vida y ministerio del profeta Samuel, que le va a tocar ungir a otro como rey. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en 1 Samuel 9, que nos narra, nos presenta a Saúl. Saúl era un joven de la familia, de la tribu de Benjamín, que su padre pierde unas asnas y él sale a buscarlas y bueno, en lo que lo buscan, se va a encontrar, en lo que busca las asnas, se va a encontrar con Samuel. Y esto dice el versículo 15. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y sigue hablando hermosa palabra de Dios. Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿recuerdas que Dios había usado a Samuel para liberar al pueblo?
le habíamos llamado la independencia de Israel en contra de los filisteos que los tuvieron cautivos por muchos años. Incluso capturaron el arca, destruyeron la tienda, el tabernáculo en Silo. Y Dios usó a Samuel para dar libertad al pueblo de Dios. Y Dios dio victorias grandísimas a su pueblo y fueron librados de los filisteos. Por muchos años Samuel anduvo dirigiendo al pueblo espiritual y políticamente. Pero cuando los hijos de Samuel empezaron a gobernar, hicieron malas cosas, hicieron corrupción, bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay malos gobernantes. Al pueblo le empieza a ir mal. Y los filisteos comienzan a ganar terreno. Por eso el pueblo de Dios está temeroso. Y le dicen a Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, danos un rey que nos defienda porque ahí vienen los filisteos. Y efectivamente fue lo que hizo Dios, les dio un rey. Ahora, Dios no quería que el pueblo de Dios desechara a Dios como su rey. Sin embargo, Dios sí les dio un rey. Y ese nuevo rey es este personaje que se nos está presentando aquí, Saúl. Imagínate lo difícil que debió ser para Samuel que le digan, tú vas a ser, Dios le dice a Samuel, tú vas a ser el que va a ungir al nuevo rey. O sea, básicamente, tú vas a darle el reconocimiento divino a tu sucesor, a tu sustituto. Seguramente no debió ser nada fácil para Samuel hacer esto. Pero Samuel escuchó la voz de Dios. Y esto es lo que nos enseña este texto, mis amados hermanos, a escuchar la voz de Dios. Así sea difícil, así estemos en medio de un pueblo que no escucha la voz de Dios como Samuel. Nosotros nos encontramos en medio de un pueblo que no escucha la voz de Dios. Así hayamos cometido errores, malas decisiones, así las circunstancias no sean ideales según queremos, es necesario siempre escuchar la voz de Dios. Yo te quiero preguntar, amado hermano, ¿en qué circunstancia te encuentras? Estamos en medio de una sociedad que no escucha a Dios. No sé si todos tus sueños y todos tus planes se están cumpliendo a la perfección. Probablemente no. Probablemente algunas cosas no están saliendo como tú querrías, como tú planeaste. En medio de esa situación, en medio del mundo en el que vivimos, un mundo que le da la espalda a Dios, vivimos de pronto situaciones que no queríamos que nos pasaran. En medio de esas situaciones, amado hermano, escucha la voz de Dios, como Samuel. Tres enseñanzas el día de hoy. Número 1, escuchar la voz de Dios requiere caminar con Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios, mi amado hermano? Se requiere una relación personal con Dios. No es un acto de magia, no es un ritual místico. Se trata de una relación personal, así de sencillo. La Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Amo a mis ovejas y mis ovejas reconocen mi voz. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A veces me pregunta la gente, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber que Él es el que me está hablando? Te digo cómo. Ten una relación personal con Él. Sea una oveja de su rebaño. No puedes reconocer la voz del pastor si no eres oveja de su rebaño. ¿A qué me refiero con eso? Si no estás cerca de Dios. Me cuenta mi papá la historia de uno de sus maestros del seminario, me parece, que él contaba a este hermano que un día estaban a la mesa y algo pasó y él se rió. Hizo como de esas risas para adentro, ¿no? Y su esposa le dio un coscorrón, un golpecito en la cabeza, como de regaño. Y una de las hijas de este hermano pastor le dice, mamá, ¿por qué le pegas a mi papá? Y la mamá respondió, por lo que está pensando. Y dice la hija, mamá, ¿y tú cómo sabes qué está pensando mi papá? Y el papá defendió a su esposa y le dijo, hija, cuando tú hayas estado casada 35 años con alguien, tú vas a saber lo que va a pensar mañana. Cuando conoces a alguien bien, has estado cerca de esa persona durante mucho tiempo, tú sabes, lo conoces su voz, conoces sus pensamientos, reconoces su voz. Tú no puedes saber los pensamientos de alguien que no conoces, ni reconoces su voz, ¿no? Alguien con el que has hablado 2 veces en tu vida, ni reconoces su voz. Pero alguien con quien hablas diario, puedes reconocer su voz. Déjame decírtelo muy prácticamente. No puedes reconocer la voz de Dios. No vas a escuchar la voz de Dios si no lees tu Biblia, si no pones atención a los sermones, si no tienes un grupo de estudio bíblico y pones atención.
¿Cómo se reconoce la voz de Dios? En pasar tiempo con Él, con su palabra. No puedes escuchar la voz de Dios si no lees su palabra, si no la escuchas con atención cuando es predicada, si no la estudias con otros, si no oras, si no pones todo en las manos de Dios. Mi amado hermano, escuchar la voz de Dios no es difícil, no es difícil. Simplemente requiere intención, requiere tiempo, requiere una relación personal, de lectura de su palabra, de oración constante. Samuel había estado 30 años caminando con Dios. En este momento era difícil escuchar su voz, ciertamente, pero lo hizo porque lo conocía. Número 2, escuchar la voz de Dios requiere no escuchar otras voces. El pueblo le daba opiniones a Samuel. Seguramente su propio egoísmo le daba opiniones. El pueblo decía, danos un rey como las otras naciones. Su propio orgullo quizá le decía a Samuel, no nombres otro rey, tú eres el gobernante, tú eres el que gobierna, ¿por qué vas a nombrar a otro? Pero Samuel acalló todas esas voces, las hizo acallar para escuchar la voz de Dios. Amado hermano, para escuchar la voz de Dios es necesario callar otras voces. No puedes escuchar la voz de Dios escuchando tu corazón, escuchando tus propios pensamientos, escuchando todas las opiniones de todo el mundo. Porque todo el mundo siempre tiene una opinión, ¿no? Pero si quieres escuchar la voz de Dios, necesitas enfocarte en su voz y nada más. Y por último, escuchar la voz de Dios requiere disposición a la obediencia. Requiere disposición a la obediencia. La obediencia es la antena que recibe las ondas de la voz de Dios. Podemos decirlo así, ¿no, mis amados hermanos? Imagínate una radio. Si no tiene antena, no recibe la voz de Dios. Ahí está el aparato, pero no recibe ninguna señal hasta que saca su antena para recibir las ondas de la voz de Dios. Tiene que sintonizarse en la misma frecuencia. Esa antena, mi amado hermano, esa frecuencia para escuchar la voz de Dios se llama disposición a la obediencia. No puedes escuchar la voz de Dios si no tienes la disposición de obedecer. Si tú quieres escuchar la voz de Dios para ver si te conviene, para ver si quieres, Señor, a ver, dime qué quieres de mí para ver si lo quiero hacer. Señor, a ver, háblame, a ver si me gusta tu voz. No, mi amado hermano. Si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que venir con la antena parabólica bien dispuesta a obedecer. Es lo que hizo Samuel, amados hermanos. Samuel escuchó la voz de Dios, que le dijo, ahí viene Saúl, al que vas a nombrar como rey. Había muchas opiniones del pueblo, de su propio corazón. Samuel escuchó la voz de Dios en medio de un momento de inestabilidad, de un momento de dificultad, pero Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció. ¿Será que podamos hacer lo mismo? Requiere caminar con Dios, requiere no escuchar otras voces y requiere disposición a la obediencia. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Dios mío. Te pedimos que así sea, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.